En este video vamos a hablar del abordaje terapéutico del paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, en estos pacientes nuestros dos objetivos fundamentales tienen que ser mejorar la oxigenación y reducir el daño pulmonar. Para ello, la estrategia que sí o sí todo paciente con insuficiencia respiratoria aguda debe recibir es la oxigenoterapia. No obstante, dependiendo cuál sea la etiología que esté causando la falla respiratoria en nuestro paciente, puede requerir otras medidas que estén orientadas a reducir el daño pulmonar. Por ejemplo, si yo tengo una neumonía de origen bacteriano, probablemente necesite una antibiótico terapia. Si ese paciente está teniendo un aumento en la cantidad de sus secreciones y no las está pudiendo movilizar correctamente, va a requerir control de esas secreciones. Si el paciente está con una exacerbación de asma, probablemente requiera manejo con broncodilatadores. Pero todo esto va a ser dependiente de la etiología que traiga este paciente. Asimismo, también podemos buscar mejorar la oxigenación no solo con la oxigenoterapia, sino también manejando la agitación, la fiebre y el dolor, pues se sabe que un paciente con dolor no respira correctamente. Ahora, debemos preguntarnos, si nosotros solucionamos la hipoxemia, ¿sí o sí vamos a garantizar el correcto aporte de oxígeno a los tejidos? No necesariamente, porque que un tejido no reciba suficiente cantidad de oxígeno es a lo que se le define como hipoxia, pero hipoxia no es equivalente a hipoxemia, y la falla respiratoria aguda está definida por la hipoxemia, no por la hipoxia. Hay otras posibles causas de hipoxia que no son necesariamente la hipoxémica. Entonces partamos por definir qué es esa hipoxia. Nosotros podemos tener una hipoxia hipoxémica, que es cuando el oxígeno que hay en la sangre es insuficiente, pero también podemos tener otras circunstancias en las que la cantidad de oxígeno que hay en sangre es normal, pero en algún otro lugar de la cadena de eventos que se relacionan con la entrega de oxígeno a los tejidos pueda estar ocurriendo un fallo. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es una baja concentración de hemoglobina, pues voy a tener un menor transportador del oxígeno, así yo estoy oxigenando bien mi sangre. Si yo, por ejemplo, tengo un bajo gasto cardíaco en la hipoxia circulatoria, puedo estar oxigenando perfectamente, pero si no soy capaz de impulsar la sangre necesaria para perfundir todos los tejidos, pues eventualmente someteré a los tejidos a hipoxia. La hipoxia disociativa, en enfermedades en las cuales la hemoglobina tienda a tener una menor capacidad de saturación o que tenga una mayor afinidad la hemoglobina por el oxígeno, como ocurre en las metahemoglobinemias, pues así mi sangre esté siendo bien oxigenada, la hemoglobina no está pudiendo recogerla. Y finalmente vamos a tener la hipoxia histotóxica, que es la que se presenta cuando hay una incapacidad tisular para el uso del oxígeno, como bien sería el ejemplo, una intoxicación por cianuro, donde se anula la cadena de transporte de electrones y el oxígeno pues no está sirviendo para lo que verdaderamente se necesita, que es para la producción de ATP. Entonces no necesariamente si yo optimizo al paciente con oxigenoterapia, voy a resolver su aporte de oxígeno a los tejidos, porque eso solo me va a solucionar la hipoxia hipoxémica, pero no necesariamente todas las demás. Entonces volvamos un poco a esto de la oxigenoterapia. Como habíamos dicho, está indicada en todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Y el objetivo que vamos a tener en estos pacientes va a depender si el predominio es de una ira tipo 1 o de una ira tipo 2. Si lo que tenemos es una ira tipo 1, deberíamos buscar saturaciones de oxígeno superiores al 90%, mientras que si lo que tenemos es una ira tipo 2, deberíamos buscar saturaciones entre 88 y 90%, teniendo especialmente cuidado en esos pacientes crónicos epocosos que están teniendo una agudización, porque sabemos que esos pacientes ya vienen con niveles de CO2 más elevados de lo normal. Esos pacientes se han acostumbrado a un nuevo umbral de CO2. Y el problema es que estos pacientes de alguna forma se van a desensibilizar a ese CO2. Y en condiciones normales el CO2 es el que indica el ritmo al cual va la frecuencia respiratoria. Pero como en estos pacientes ya no está funcionando tan correctamente por esa elevación del CO2, ese paciente ahora va a determinar el ritmo de su frecuencia respiratoria a partir de los niveles de la presión de oxígeno. A eso es lo que se le llama el impulso hipóxico. Si yo a ese paciente le subo por encima del 90% de la saturación de oxígeno, voy a tumbar ese impulso hipóxico y ese paciente se va a quedar
sin un marcapaso para su frecuencia respiratoria, por lo que me va a comenzar a hipoventilar, me puede desarrollar una hipercapnia y terminar peor de lo que estaba. Eso es algo a lo que se le llama hipercapnia por oxigenoterapia. Bueno, respecto a esta oxigenoterapia, debemos saber que esta se clasifica según el flujo de gas que llega al paciente. Entonces, se ha definido que la oxigenoterapia de bajo flujo es aquella que administre menos de 30 litros por minuto y que la de alto flujo es la que dé más de 30 litros por minuto. Pero ¿de dónde sale ese valor? Este valor corresponde al pico máximo de flujo inspiratorio en un paciente normal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con lo que yo le estoy dando con estos dispositivos de bajo flujo, de todas formas el paciente tiene que inspirar un poco más del aire que hay en el medio para obtener la cantidad necesaria de su ventilación. Mientras que los dispositivos de alto flujo superan ese pico máximo de flujo inspiratorio y le están dando todo lo que necesita sin que él tenga que respirar del ambiente. Dentro de los dispositivos de bajo flujo se encuentran la cánula nasal, la máscara de oxígeno simple y la máscara de no reinhalación o reinhalación parcial. Y en los dispositivos de alto flujo se encuentra la mascarilla Venturi y la cánula de alto flujo. Con los dispositivos de bajo flujo yo estoy suministrando oxígeno al 100%, pero ese oxígeno se está mezclando con aire ambiente. Por lo tanto, yo no puedo saber cuál es la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo ese paciente y va a ser variable. La puedo más o menos predecir, pero jamás voy a estar seguro de cuánto es. Mientras que con los dispositivos de alto flujo, yo sí puedo saber cuál es la fracción inspirada de oxígeno que le estoy dando al paciente, porque él no está teniendo una mezcla indeterminada con el aire ambiente como si ocurre con los de bajo flujo, y estos dispositivos aportan unas mezclas preestablecidas de gas con las que ya sabemos cuál es la FiO2 que le va a entrar al paciente. Si quieres profundizar un poco más acerca de esto de la oxigenoterapia, te recomiendo ver el video que tenemos en nuestro canal dedicado a la explicación de cómo funciona cada uno de estos dispositivos. Ahora ya sabemos cuáles dispositivos tenemos, cuándo usamos cuál. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está críticamente enfermo, como es el paciente que tiene falla respiratoria aguda, lo más probable es que se vaya a beneficiar de una máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto. Si es un paciente que tiene un riesgo de insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, donde yo quiero llevarle a unas cifras de pulsioximetría entre 88 y 90%, pero no me quiero pasar de ahí, a lo mejor se beneficie del uso de un dispositivo con el que yo puedo saber qué FiO2 le estoy dando. Entonces, en ese caso voy a preferir el uso de un Venturi con FiO2 normalmente bajas de 24 a 28%. Pero si lo que yo tengo es un paciente que no está críticamente enfermo, que más bien está sin enfermedad crítica y sin insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, puede beneficiarse de la cánula nasal y si no funciona, lo titulo hasta que lo vaya subiendo a máscara facial y esto lo titulo con una dosis de acuerdo a la respuesta. Pero es muy importante saber que la oxigenoterapia es una terapia sintomática, no trata la causa, por lo cual debe brindarse siempre un manejo etiológico, que eso es lo que finalmente resolverá la falla respiratoria aguda. Ahora, si las medidas anteriores no son efectivas, ¿qué opciones tengo? Principalmente la ventilación mecánica, que puede ser o no invasiva o invasiva, preferencialmente la invasiva, pero hay algunas condiciones puntuales bajo las cuales los pacientes pueden beneficiarse de la ventilación mecánica no invasiva. Y si ya esto definitivamente no funciona, hay otras técnicas como la oxigenación por membrana extracorpórea y la eliminación extracorpórea de dióxido de carbono, que son mucho más riesgosas, pero que se consideran como última opción. Respecto a la ventilación mecánica no invasiva, se han visto que hay 5 indicaciones puntuales bajo las cuales está demostrado que el paciente con falla respiratoria aguda se beneficia de este tipo de ventilación, que son la exacerbación de POC, el edema pulmonar cardiogénico agudo, la neumonía en pacientes inmunocomprometidos, el destete del paciente con EPOC de una ventilación invasiva y la prevención post-extubación de un paciente que esté intubado con insuficiencia respiratoria aguda. Bajo estas 5 condiciones hay evidencia de que puede servir este tipo de ventilación.
Y también se considera que debe usarse este tipo de ventilación en el paciente que presente signos de dificultad respiratoria, que no hayan mejorado a pesar de una oxigenoterapia titulada al máximo. ¿Como cuáles? Como el uso de músculos accesorios de la respiración, la retracción intercostal, la disociación toracoabdominal, entre otros. ¿Cuándo comenzarla? Cuando haya presencia de esos signos de dificultad respiratoria y cuando no existan contraindicaciones para usar este tipo de ventilación. ¿Como cuál? Como que el paciente requiera protección de su vía aérea, que sea incapaz para adaptarse a la interfaz, es decir, a la máscara que se le vaya a poner en la cara, cuando haya una alta gravedad de la enfermedad, como sería el caso de un paro cardiorrespiratorio, cuando el paciente definitivamente no pueda cooperar para este tipo de terapia y cuando sencillamente, a pesar de haberla usado, no sea efectiva. Entonces, bajo ese tipo de circunstancias debemos considerar el uso de ventilación mecánica invasiva. Aunque este no es el objetivo de esta charla, podemos hablar también un poco de cuál va a ser la configuración que va a tener ese ventilador. Ese ventilador lo vamos a manejar en la modalidad de volumen y el volumen que le vamos a dar es un volumen de 6 mililitros kilogramo. También le vamos a dejar una PIP de 8 a 10 centímetros de agua y un soporte de presión inspiratoria en caso de que se ponga de 12 a 15 centímetros de agua. Respecto a la ventilación mecánica invasiva, va a estar indicada siempre que haya una intolerancia a la ventilación mecánica no invasiva o haya un fallo terapéutico con esa ventilación mecánica no invasiva, después de un paro cardiorrespiratorio, si el paciente llegó con alteración del estado de conciencia o con agitación psicomotora, que tuvo que ser controlada por sedación porque tenemos que protegerle la vía aérea, lo mismo pasa en la broncoaspiración, en la inhabilidad persistente para remover secreciones, y en aquel paciente que tenga una inestabilidad hemodinámica sin respuesta a fluidos y a vasoactivos o que tenga arritmias ventriculares o supraventriculares severas, como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. La configuración de este ventilador también va a estar orientada hacia una modalidad de volumen, donde manejaremos frecuencias respiratorias de 12 a 15 respiraciones por minuto, un volumen corriente de 6 mililitros kilogramo, una PIP de 5 a 8 centímetros de agua, y iniciaremos con una FIO2 del 100%, pero siempre tratando de hacer un destete rápido, mirándolo con la pulsioximetría, buscando una meta menor al 60%. Por dos razones. La primera, porque si nosotros llenamos el alveolo con un 100% de oxígeno, pero no dejamos espacio, por ejemplo, para el nitrógeno, que es el que garantiza de cierta forma que nuestro alveolo no se vaya a colapsar, todo el oxígeno tiende a difundir si lo tenemos al 100% y el alveolo va a colapsar. Y la otra razón es que el oxígeno al 100% también genera daño oxidativo. Entonces, por esa razón debemos buscar una meta alrededor del 60%. Si todos estos conceptos de ventilación mecánica son un poco ajenos y tal vez no quedan muy claros, voy a dejar un link en la descripción con algunos videos que pueden llegar a ser muy útiles para comprender todas estas bases respecto a la ventilación mecánica. Y si ya definitivamente ni con ventilación mecánica no invasiva ni con ventilación mecánica invasiva el paciente mejoró y tiene una hipoxemia refractaria que es definida por una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, con una PAFI menor a 200, a pesar de tener una FIO2 mayor al 60%, y que ya le pusimos una PIP mayor o igual a 15 centímetros de agua y no mejoró, ese paciente tiene una indicación para el inicio de modos no convencionales de ventilación como la oxigenación por membrana extracorpórea o la eliminación extracorpórea de CO2. También se habla de la ventilación en prono con el paciente boca abajo para aumentar el reclutamiento de sacos alveolares y de esta forma tratar de sacar a nuestro paciente de esa falla respiratoria aguda. De esta forma terminamos nuestra revisión acerca de la insuficiencia respiratoria aguda. Espero que les haya gustado. Nos vemos en próximos videos.